Vamos a ver aquí para compartir. Vamos a compartir para que lo puedan ver todos. Perfecto. Aquí está. Muy bien. ¿Lo ven? Muy bien. Perfecto. Ahí está. Voy a poner, ahí está, mira, esa es la primera hoja, la primera lámina. Este es un PowerPoint. Se llama Cronología del Gran Conflicto. La verdad es que lo que ustedes tienen aquí adelante es un trabajo gigantesco que hicimos hace unos años atrás. Nos tomó más o menos como un año completo hacer esto. Estuvimos ahí trabajando duro con mis hijos para poder hacer esto y tenerlo como material para estudiar. ¿Qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es los nombres de los hechos y de los personajes y sus fechas, em, más o menos, ¿no es cierto?, en qué momento ocurrió cada cosa. ¿Por qué hicimos esto? Porque nos dimos cuenta de que en la mente de la mayoría de los hermanos generalmente había una ensalada tremenda de fechas y de nombres y generalmente las personas no sabían en qué momento de la historia de este mundo aparecieron tales y tales personajes y lo que ocurrió. Entonces lo pusimos aquí en orden lo mejor que pudimos, ¿ok? Comenzando desde Adán. Si ustedes se fijan bien, de hecho ustedes pueden ahí con los dedos, lo pueden agrandar si gustan para irlo viendo con más detalle. Comenzando desde Adán y le pusimos la fecha del año 4000 antes de Cristo. Si ustedes se fijan está con signo de interrogación. Ahí está. 4000 antes de Cristo con signo de interrogación porque todas estas fechas no son exactas. Uno no puede decir, mira, efectivamente ocurrió en esta fecha, ¿me entiendes? Sino que son aproximadas, porque no tenemos el registro exacto de cada cosa. Así que en la creación de Adán, según la cronología que les presento yo aquí, tendría que haber ocurrido más o menos en el 4000 antes de Cristo, o en el 3990, 995 antes de Cristo. ¿Ok? Y allí, ustedes saben que en ese momento, lamentablemente, comenzó aquí en la tierra el gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás lamentablemente engañó a Eva. Adán, ¿no es cierto?, tomó la decisión de seguir la suerte de su esposa y comenzó el gran conflicto entre el bien y el mal a partir de ese momento, lamentablemente, aquí en la tierra. Y el nombre de la diapositiva, si ustedes se fijan, dice así: cronología del gran conflicto, los patriarcas. Lo que está en azul es antes del diluvio. Todos los que aparecen allí, ¿no es cierto?, están antes del diluvio y luego a continuación vienen los que están después del diluvio. Ahora, dice Adán, ¿se fijan ustedes? Véanlo allí, dice Adán ahí abajito y tiene dos números, 130 y 930. El primer número, 130, corresponde al año en que tuvieron a su primer hijo, al primogénito. Y 930 corresponde a la cantidad de años que vivió ese personaje. En el caso de Adán,
tuvo a Set, que es el que viene ahí a continuación, a los 130 años y vivió 930 años. Set, lo mismo. Set tuvo a Enos a los 105 años y vivió 912 años. Y así uno tras otro, uno tras otro. ¿Ah? Hasta llegar, por ejemplo, a Enoch, que es uno de los personajes que más conocemos, más famosos, ¿no es cierto? Que tuvo a su primer hijo a los 65 años y, y estuvo aquí en la Tierra hasta el año, hasta la edad de 365 años. Ahí está, ¿ven? Luego viene Matusalén, hijo de Enoch, que es el hombre que más años vivió. Vivió 969 años y tuvo su primer hijo a los 187 años. Se llamaba Lamec. Y Lamec es el papá de Noé. Si sumamos todas esas cantidades, los 130, 105, 90, 70, 65, 162, etc., hasta, hasta el año 600 de la vida de Noé. Acuérdense que el diluvio, el libro de Génesis dice que el diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé. Así que sumamos 600 finalmente, nos da 1656 años. Pasaron desde la creación, 1656 años. Así que el diluvio ocurrió más o menos en el 2344 a.C. ¿Se dan cuenta? Hay una gran cantidad de información en cada una de estas láminas. Esta es la primera solamente. Esta es la primera. ¿Ok? Ahí están todos los datos con sus fechas aproximadas hasta el Éxodo. Hasta el Éxodo. Esta lámina nos lleva hasta el Éxodo, que ocurrió en el año 1445 a.C. Y esta fecha, si ustedes se fijan, ya no está con signo de interrogación, porque esta fecha ya es una fecha que se sabe exactamente. De hecho, esta es la fecha que coloca el comentario bíblico adventista. Así que nos vamos a guiar por el comentario bíblico adventista en cuanto a esta fecha. ¿Ok? Y esto nos permite además visualizar quién fue contemporáneo con quién. No sé si captan, porque yo un día, conversando con unos hermanos, había un hermano que creía que Abraham había sido contemporáneo con Enoc, que Abraham había conocido a Enoc. O sea, el hermano tenía un desfase de bastantes años entre un personaje y otro. Y si ustedes se fijan ahí en la lámina, nos permite ver que cuáles son los personajes que fueron contemporáneos unos con otros y cuáles no. Nos ayuda bastante la lámina para ir determinando eso. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos a Adán, y si ustedes se fijan, Adán conoció hasta Enoc. ¿Se fijan? Conoció, interesante, conoció bueno, estuvo con su hijo, con su nieto, con su bisnieto, con su tataranieto, con su tataranieto, etc. Ahí lo pueden ir viendo ustedes, ¿no? Fíjense en el caso de Matusalén. En el caso de Matusalén, él llegó hasta el diluvio.
De hecho, sabemos que Matusalén murió un poco antes del diluvio, solo un poquito antes del diluvio. Si ustedes se van dando cuenta, se toca con la línea, con la flecha que indica el momento del diluvio. La razón es porque Matusalén llegó hasta el año del diluvio, cuando Noé tenía 600 años. Así que la gran mayoría de estos personajes fueron contemporáneos unos con otros porque vivían muchísimos años. Podemos tomar también el caso en el caso de Noé. Si ustedes se fijan bien, el caso de Noé es bien especial porque después del diluvio, que duró hasta el año 601, así dice el libro de Génesis, el diluvio, hasta que Noé ya salió del arca, el diluvio duró hasta el año 601 de la vida de Noé. De hecho, el diluvio, eh, o sea, permanecieron dentro del arca un año, 2 meses y 10 días. Y eso fue en el año 601 de la vida de Noé. El diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé. Pero quiero hacer notar de que Noé vivió hasta 950 años, lo que significa que Noé vivió 449 años después de salir del arca, 349 años más. Por lo tanto, fue contemporáneo con todas esas personas que están en gris, hasta, hasta Taré, que fue el papá de Abraham. ¿Se fijan? Contemporáneo incluso con el papá de Abraham. Así que todas esas personas antes de Abraham conocían el relato del diluvio. Es probable que hayan conocido a Noé porque Noé vivió 350 años más, casi 350 años más. ¿Va captando el detalle? Muy bien, voy a detenerme aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, ¿vamos bien? Ya, perfecto. Lo captan todos, perfecto. Muy bien, vamos con la siguiente lámina. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. No, no, no. Le repito para que lo capten. Qué bueno que me pregunta. Esos 130 que aparecen ahí es la edad de Adán en que tuvo a Set. ¿Ok? No, no hay problema, no hay problema. Esa primera cantidad que hay ahí es la edad a la que tuvo su primer hijo, su primogénito. Si se fija en Set, dice 105. A esa edad tuvo a Enos, que es el que sigue. O sea, Enos nació cuando Set tenía 105 años. Y así consecutivamente. ¿Sí? Oh, claro que sí. Fue Caín. Pero en la línea de los hijos de Dios no se cuenta a Caín. Eso es. Claro, esta es la línea de los hijos de Dios. Sí, exacto. Línea de donde viene el Señor Jesús también. Exactamente. ¿Correcto? Pregunten, hermano, no se queden con la duda. Si lo van captando, me alegro mucho. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto nos ayuda muchísimo. Aquí ustedes encuentran una gran cantidad de información.
Por ejemplo, está la fecha en que nació Noé, la fecha en que nació Enoc, la fecha aproximada del nacimiento de Abraham. Ahí están. La fecha aproximada del nacimiento de Moisés. Bueno, en realidad esa fecha no es aproximada. Esa fecha es exacta. ¿En qué año nació Moisés? En el 1525 antes de Cristo. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahí están, hermanos queridos. Vamos a la siguiente. A ver si me aparece aquí la siguiente. No me quiere aparecer la siguiente. Por alguna razón no me quiere aparecer la siguiente. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver qué pasó. Lo que pasa es que son 8 láminas, donde está toda la cronología. Déjenme ver aquí si tengo el PowerPoint. Sí, claro, la pueden imprimir, etcétera. Pero miren, yo les voy a volver a insistir en algo. Aquí está ya. Perfecto. A ver si... Déjenme volver acá. Aquí. Lo que pasa es que la tecnología de repente se pone media porfiada, ustedes saben. Aquí vamos a mostrarle ahora. Ah, se fijan que la tecnología me deja mal. No, no quiere mostrarse son las siguientes láminas. Pero mire, les voy a insistir de nuevo. Esta es la razón por la cual es importante que ustedes tengan acceso a el WhatsApp que se llama Última Generación, porque este PowerPoint está allí. Cuando ustedes ya tengan la posibilidad de entrar, cuando ya tengan la posibilidad, lo encontró, perfecto. Esa. Al entrar al WhatsApp Última Generación, ustedes van a poder descargar este PowerPoint y lo van a poder imprimir completo. Son 8 láminas, ¿ya? Y se van a encontrar lo vamos a ir usando poco a poco en la medida que estudiemos. Y por alguna razón ahora no me quiso andar, se puso porfiado. De repente la tecnología, a veces el problema es uno, ¿no? A veces no es la tecnología. Aquí está. Perfecto. Entonces, queridos hermanos, em, yo les insisto, eh, eh, hagan el contacto para que podamos, ¿no es cierto?, enviarles un mensaje desde Última Generación y tengan la posibilidad de descargar todos estos materiales. Incluso todavía estamos subiendo, hay mucho más material para ir subiendo, que va a ser muy, muy útil en el momento en que vayamos estudiando la Sagrada Escritura, vayamos estudiando la Biblia, ¿no? Em, Déjenme entonces ver ahora si me acepta. Ya, aquí está, parece que ya llegó el PowerPoint de nuevo. Vamos a ver para que ustedes lo puedan ver. ¿Dónde está? No quiere, ¿eh? No, no quiere, no quiere, no quiere.
Sí, ya está. Ya está subido, lo pueden descargar de ahí, no hay ningún problema. Yo creo que puedo mostrárselos. Aquí está. Ahí está. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Espérenme un segundo. Un segundo. Vamos a volver. Ya. De nuevo. A ver si no nos gana. No debería ganarnos. Ahí está. Lo pueden ver, ¿cierto? Ahí apareció. Perfecto. Que cuesta que lo haga. Ahí está, ya. Ya, este es uno entonces. Esta es la primera lámina. Quiero que me muestre la siguiente. Ahí está. Aquí viene. Ahí está. Aquí hay otra de las láminas, ¿ven? Perfecto. Aquí ya. Aquí está Israel. Ahí están los. Ahí está Israel, ¿se fijan? Y aquí aparece otra vez una gran cantidad de información. Comienza con el Éxodo en el 1445 y vienen los principales jueces que están ahí en azul y en medio hay unos verdes que son profetas. Ustedes se van a dar cuenta de inmediato cuando lo vean. Por ejemplo, en el medio está Débora. Ahí está. En el medio está Débora, que fue jueza de Israel, juez de Israel, y además era profeta. Gran honor, ¿cierto? Y están las fechas en las que estos jueces tuvieron su participación. En el caso de Débora, tuvo su participación entre los años 1253 y 1227. Las fechas van descendiendo. La razón es porque vamos en el antes de Cristo. Por lo tanto, las fechas van descendiendo, se van acercando al año cero, porque todo esto es antes de Cristo. Tenemos también allí mismo a Samuel desde el 1081 a 1046, también un juez de Israel, pero está en verde porque era también un profeta. ¿Se fijan? Y yo agregué un detalle bien interesante, que es el que está aquí, a ver si se los puedo mostrar. Vamos a colocarlo ahí en el centro. ¿Se alcanzan a dar cuenta? Dice Boz y Ruth, bisabuelos de David. La historia de ellos ocurrió en el 1150 a.C. ¿Se acuerdan de la historia de Boaz y Ruth, cierto? Perfecto, está allí, ¿no es cierto? Es muy bonita su historia, está ahí en el registro de la Biblia del Antiguo Testamento. Lo interesante es que estas dos fueron los bisabuelos del rey David, que viene allí a continuación.
Por eso les digo que hemos colocado, ¿no es cierto?, una cantidad de detalles interesantes para que podamos ir entendiendo en qué periodo y en qué momento ocurrieron cada cosa. Y están los reyes. En esta lámina están también los reyes. Está el reinado del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón, hasta que lamentablemente se dividió en el reinado de Roboam, ¿no es cierto?, hijo de Salomón, se dividió em, la nación de Israel. Se dividió en Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Todos esos detalles, ¿no es cierto?, son muy importantes que uno los tenga presentes, los tenga claros, porque al momento de estudiar la Sagrada Escritura uno tiene que saber en qué lugar y con qué personajes está tratando y más o menos en qué fecha ocurrieron, para no tener un tremendo enredo en la cabeza y uno no sabe, ¿no es cierto?, quién es quién. En el centro de esta lámina está Natán, profeta, ¿no es cierto?, que fue el que le llamó la atención a David, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del relato, cierto? Allí en verde están los profetas, están los profetas. Y están los reyes, cada uno con la fecha en que comienza su reino. Los reyes de Israel, que es el reino del norte, que tenía por capital Samaria, y los reyes de Judá, los reyes del sur, que tenían como capital Jerusalén. ¿Se fija? ¿Sí? Claro que sí. Exactamente. La idea de estas láminas es que nosotros las podamos examinar, revisar, de tal manera de que nosotros podamos ir captando qué fue lo que ocurrió. Es probable que hay algunas personas que no conozcan toda la historia, ¿no es cierto?, de Israel, pero estas láminas nos ayudan a ir captando lo que ocurrió. ¿Ya? Solamente los tres primeros reyes, Saúl, David y Salomón, fueron reyes de todo Israel, tal como aparecen aquí en estas láminas. Solamente estos tres primeros reyes fueron reyes de todo Israel. Después, cuando ya comenzó a gobernar Roboam, hijo, ¿no es cierto?, de Salomón, Roboam tristemente no siguió el consejo de los mayores, sino que siguió el consejo de los jóvenes y agravó los impuestos y la carga de Israel, y eso provocó la separación. 10 tribus de Israel se fueron con el general Roboam y lo coronaron como rey, y 2 tribus, ¿no es cierto?, que son las de Benjamín y Judá, que se quedaron en el sur y siguieron siendo gobernados por Roboam. Todo eso se podría haber evitado si Roboam hubiera seguido el consejo de los mayores y hubiera disminuido la carga de impuestos y de trabajo para los israelitas. Y habrían seguido siendo una nación única. Pero a partir de ese momento, año 931, se dividió Israel. ¿Ok? La capital del reino del norte, llamada Israel, era Samaria. Vayan anotándolo, ¿no es cierto?, allí en su cuaderno para que no se les olvide esos detalles. Y la capital del reino del sur, o de Judá, era Jerusalén. Y allí aparecen los nombres de los reyes. Los reyes de Israel, o sea, de la parte norte, están en rojo, y los reyes de Judá, ¿no es cierto?, están en blanco con una línea
naranja. En el medio están los profetas que profetizaron en ambos lugares. Elías, Eliseo, Jonás, Amós, Oseas. Y están los años en que comenzaron a hacer su oficio. Y luego en celeste, ¿no es cierto?, están los reyes que comenzaron a hacer su labor para Judá. Isaías y Miqueas en esta lámina. Ahí está la otra. ¿Ven? Cronología del gran conflicto, los imperios. Vienen al principio, ¿no es cierto?, los reyes de Judá, porque lamentablemente los reyes del norte se terminaron con la invasión de los asirios. Muy bien, yo sé que esto es un poco tedioso, pero véanlo en las láminas, ¿ya? Es muy importante, es muy importante tener presente todo esto, irlo conociendo, qué fue lo que ocurrió, de tal manera que cuando uno lee un libro de la Biblia, puede saber perfectamente a quién está dirigida, qué fue lo que ocurrió, en qué año más o menos ocurrió cada cosa. ¿Ok? Y ahí están los imperios, el imperio babilonio, el imperio medo-persa y el imperio griego, están puestos ahí arriba en la lámina. Los babilonios empezaron con el 605, cuando cae Jerusalén, ¿se acuerdan? Ya habían empezado antes en realidad, pero, pero a gobernar sobre Jerusalén fue en el año 605 cuando cae Jerusalén. En ese año, Daniel y sus 3 amigos fueron llevados a Babilonia. Así que cuando ustedes, ¿no es cierto?, vayamos a Daniel y leamos, y Daniel nos cuente qué fue lo que ocurrió, nosotros ya vamos a saber en qué año ocurrió. Eso ocurrió, ¿no es cierto?, cuando cae Jerusalén en manos de los babilonios en el año 605 antes de Cristo. Estaba profetizado por el profeta Jeremías que esta lamentable situación en que los israelitas fueron llevados a Babilonia, como la gran mayoría de ellos como esclavos, iba a durar 70 años. Estaba profetizado por el profeta Jeremías, que está allí en celeste, que ustedes lo ven. Ahí en el medio aparecen, ¿no es cierto?, los profetas. Está Habacuc, Nahum, Jeremías, Sofonías, Joel, y allí viene Daniel con sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, ahí están. ¿Se fijan? Muy bien, y en rojo están los reyes, los 3 reyes de Babilonia, Nabucodonosor, Nabonido y Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar, cierto? Lo que ocurrió con él. Y con la mano que estaba escribiendo en la pared. Ahí está. Aquí es donde empiezan a aparecer todos esos personajes que nosotros alguna vez habíamos leído, ¿no es cierto?, en los relatos de la Biblia. Aquí aparecen. Y aparecen con la fecha, ¿no es cierto?, en el momento en que ocurrió cada cosa. ¿Se fijan? Luego vienen los reyes medo-persa, que son Ciro, Cambises, Darío, Jerjes, Artajerjes y Darío II, porque después cayeron en manos de los griegos. ¿Ok? Y esos reyes que están allí en rojo de los medo-persas son muy importantes para nosotros porque ellos fueron los que permitieron a Israel la posibilidad de volver hasta la tierra de Israel a reconstruir. ¿Se fijan? Muy bien, perfecto. Luego viene, ¿no es cierto?, la era cristiana, en la siguiente lámina. Y aquí viene, ¿no es cierto?, bueno, estaban gobernados por el Imperio Romano, ahí aparece. Y aquí vienen una cantidad de fechas, de sucesos,
ya se incluyen, ¿no es cierto?, las profecías de Apocalipsis, ya están incluidas aquí, en estas láminas, etcétera, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, viene la cronología del gran conflicto, el remanente. Y aquí aparecen una cantidad de fechas y de eventos que son muy interesantes, muy importantes que nosotros conozcamos. Y están, ¿sí? Ajá. No, correcto. Exacto. Ah, muy buena pregunta. Y eso se contesta con lo que con lo que estábamos contándoles en delante. Porque los griegos, en gran medida los griegos y luego los romanos, gobernaron a Israel en el periodo intertestamentario, en el que Dios no envió profetas a Israel. Por eso es que no hay registro bíblico mayor de lo que sucedió con ellos. Solamente podemos saber lo que sucedió con Israel y con los griegos y un poco con los romanos al principio en los libros de historia. Pero la Biblia no, porque son imperios que gobernaron justo en el periodo intertestamentario, donde Dios no envió profetas a Israel. Esa es la razón. No hay registro bíblico de lo que sucedió allí, porque no hubo profetas de Dios en Israel en ese periodo. Es justo el periodo entre los dos testamentos. ¿Perfecto? Muy bien, vamos a dejar de compartir. Eso es. Em, Queridos hermanos, si ustedes se fijan, estas láminas nos van a ayudar, pero muchísimo, muchísimo, eh, para poder ir comprendiendo la historia y lo que sucedió, ¿no es cierto? Periodo tras periodo, quiénes estuvieron presentes en cada periodo, quiénes no, quiénes fueron contemporáneos con quién, de tal manera de que muchas dudas que uno, o tal vez enredos que uno tiene allí en la mente con respecto a los sucesos de la Biblia, se van a ir aclarando. Eh, Ojalá que todos tengamos la posibilidad de tener el acceso. Vamos a hacer todo lo posible porque ustedes puedan tenerlo, de tal manera de que tengan la posibilidad de verlo, de estudiarlo. Ahí van a tener bastante tarea para estudiar, para mirar, de tal manera, ¿no es cierto?, que puedan ir conociendo las fechas, los eventos, los personajes y qué cosa sucedió en qué momento, para que no tengamos ningún enredo. Y cuando sigamos estudiando la Biblia, ya nosotros tengamos claro en qué momento sucedió cada cosa. ¿Ok?